Bueno, buenas noches, nuevamente aquí en Medicina a la Carta, y hoy estoy en una compañía de lujo. Me acompaña el doctor Ernesto Taboada, que es médico neumonólogo, fue jefe del servicio de neumonología del Hospital Carrasco y del PAMI II, es actualmente director de la carrera de epidemiología de la Universidad Nacional de Rosario. Y dada la época, bueno, vamos a ver qué pasa entonces con la parte respiratoria, con las infecciones y las alergias a esta altura del año. Bueno, buenas noches, gracias por la invitación, doctora. Abordaremos este tema de infecciones respiratorias y afecciones respiratorias vinculadas o asociadas, digamos, a manifestaciones de procesos alérgicos. Me parece que, diríamos, primero nos ubicaríamos dentro de los procesos infecciosos respiratorios, las cuales son muy frecuentes y constituyen una importante causa de morbilidad y mortalidad en todas las edades, ¿no? A esta altura del año son frecuentes porque a veces uno piensa que es más en el invierno. Sí, evidentemente hay un predominio de estas enfermedades, sobre todo las infecciones respiratorias, por condiciones socioambientales. La incidencia es mayor en la época de otoño-invierno, con un pequeño pico para la primavera y también a la entrada del verano. No obstante, por supuesto, no es la misma número de casos que se dan en el invierno que en el verano, evidentemente. No obstante, uno podría decir que durante todo el año las infecciones respiratorias pueden afectar a cualquier tipo de población. Y usted decía, doctor, que eran una gran causa de mortalidad. Es más en los adultos, en los ancianos. Es más en el adulto, por supuesto, en las personas de edad adulta o adultos mayores, pero también en los niños, en el primer año de vida, también se observan una alta morbilidad y una alta mortalidad, sobre todo cuando eso está acompañado de comorbilidades, por ejemplo, en niños de bajo peso al nacer, fundamentalmente durante el primer año de vida. ¿Y cómo podemos darnos cuenta? ¿Cómo se empiezan a manifestar? Bueno, las manifestaciones, uno podría hacer una primera aproximación clasificando las infecciones respiratorias como según la localización en el tracto respiratorio. Entonces, así que nosotros hablamos de respiratorias de vías aéreas altas y infecciones respiratorias de vías aéreas bajas. ¿Tienen la misma gravedad cualquiera de las dos? ¿O pensamos que cuando es en vías respiratorias bajas es más grave? Claro, porque cuando hablamos de vías aéreas respiratorias bajas estamos pensando de que esa vía aérea está dentro del órgano del pulmón, de modo que en algunas ocasiones pueden, si bien las entidades nosológicas denominadas bronquitis, por ejemplo, de vía aérea baja, son nada más que bronquitis y no otro proceso. Pero no obstante eso, una sintomatología con tos, expectoración o tos productiva y expectoración nos hace pensar también en la posibilidad, si es acompañado con cuadro febril alto y de aparición brusca, en un proceso que esté afectando el pulmón. Entonces ahí, diríamos, estaríamos discriminando esta primera clasificación en vía aérea altas, vía aérea bajas, pero también cuando es afectado el pulmón, la denominación correcta, diríamos, y más corriente es de la neumonía, que pueden ser a su vez también discriminada en aquellas que se adquieren en la comunidad y se denominan así, neumonía adquirida en la comunidad, y aquellas que se adquieren en instituciones como por ejemplo hospitales, que se denominan infecciones respiratorias hospitalarias o neumonías intrahospitalaria, o en instituciones, por ejemplo, de albergue de personas de edad adulta o adultos mayores o ancianos, si ustedes quieren, como son
geriátricos o instituciones geriátricas, ¿no? Entonces ahí la diferencia está basada fundamentalmente en otro aspecto que también nos sirven para clasificarla. Por ejemplo, desde las causas o, como nosotros decimos de medicina, desde o según la etiología. En ese sentido uno puede clasificarla en bacterianas, virales, parasitarias, etcétera, ¿no? Y también uno puede utilizar alguna otra terminología, como son aquellas denominadas específicas o inespecíficas. Específica cuando el agente causal o la bacteria causal es bien identificada a través del examen bacteriológico del catarro, como podría ser una tuberculosis, ejemplo, o una coqueluche, por ejemplo. Dos afecciones, diríamos, que tienen entidades nosológicas bien diferenciadas. La tuberculosis es una enfermedad que tiene características subagudas, acrónicas, y en cambio la coqueluche es una enfermedad respiratoria aguda. Y común. ¿Y la tuberculosis? La tuberculosis hoy en día es menos común, por supuesto, y la tendencia y la curva de incidencia de la tuberculosis como de la mortalidad por tuberculosis tiene una curva en descenso. No obstante, algunos factores o condiciones que favorecen o facilitan la manutención de índices que pueden causar alguna alarma en la comunidad médica fundamentalmente, y en aquellos que se ocupan de el control y la vigilancia epidemiológica en los ámbitos gubernamentales o del Estado. Hablábamos de que las neumonías o las infecciones en general podían ser bacterianas, virales, parasitarias. ¿Son más frecuentes las bacterianas? Las bacterianas son más frecuentes. Aproximadamente entre un 50 y un 60% de las infecciones respiratorias agudas son producidas por bacterias. Uno de los gérmenes más comunes, el denominado neumococo o Streptococcus pneumoniae. Pero también hay otras enfermedades, y de acuerdo a grupos etarios o grupos poblacionales de distintas edades, pueden actuar o emparejar, digamos, esta relación de prevalencia de una determinada causa bacteriana. Por ejemplo, hablamos de las infecciones producidas por bacterias o gérmenes, mejor dicho, como el Mycoplasma pneumoniae, la Legionella, o virus como el adenovirus o el virus sincicial, que por ejemplo el virus sincicial respiratorio, que afecta prevalentemente a niños, primera infancia fundamentalmente, y es uno de los productores más frecuentes de la bronquiolitis o la denominada bronquiolitis en la infancia. No obstante eso, groseramente uno puede decir 50-60% de origen bacteriana, aproximadamente un 15% de origen virales, y el restante de gérmenes que denominamos en la jerga médica como atípicos, como sería Mycoplasma, la Chlamydia pneumoniae y la Legionella. Bueno, vamos a hacer un cortecito y seguimos. Bueno, seguimos con el doctor Ernesto Taboada, que es médico neumonólogo, y estábamos hablando de las infecciones respiratorias. Habíamos hablado que eran altas y bajas, y entonces ahora le vamos a preguntar al doctor algo que nos comente cómo se pueden presentar, la sintomatología, qué síntomas de alarma pueden tener los pacientes, y más que nada nos enfocábamos en los adultos mayores. Así es, digamos, como cuadro sintomatológico, podríamos caracterizar aquellas que se localizan en la vía aérea superior o alta, como los famosos o los tan comunes resfriados, digamos. Nosotros le denominamos rinitis o corizas, o faringitis o faringolaringitis o laringotraqueitis. O sea, todo lo que afecta la vía aérea superior hasta, diríamos, la laringe. Cuando aparecen ya sintomatología vinculada a la tráquea y a los bronquios, son traqueobronquitis o bronquitis.
Y la sintomatología fundamental de estos procesos, sobre todo de estos últimos, es la tos, que puede ser productiva o improductiva. Productiva cuando hay producción de catarro, y que en algunos casos puede ser expectorado, y en otros casos pacientes, personas no pueden expectorar. Y improductivas cuando la tos es seca. Eso sucede y es muy frecuente ver en algunas afecciones virales, fundamentalmente, donde el proceso productivo de moco, digamos, es inferior, es poco relevante, y los pacientes no consiguen tener una expectoración, digamos, en la cual uno pueda caracterizar ese esputo o ese catarro para definir tal vez el origen, si es viral o bacteriana, porque las bacterianas cursan con procesos productivos, y el moco es de color amarillo o verde. En cambio las virales generalmente es poco frecuente encontrar este color, diríamos, y generalmente es una expectoración blanquecina. ¿Y cursan con mucha fiebre? Claro, ambas pueden cursar con fiebre. Las bacterianas siempre tienen fiebre, la mayoría de las veces, en gran proporción, salvo en algunos casos, como en los pacientes que tienen algún compromiso de la inmunidad, puede ocurrir, o en los ancianos puede ocurrir que no haya registros febriles. No obstante eso, un minucioso interrogatorio hace pensar de que en algún momento del día hay producción de fiebre. Los síntomas sucedáneos a la fiebre, como son escalofríos, transpiración nocturna o diurna en algún momento especial. De modo que si uno interroga minuciosamente, va a encontrar tal vez el signo sucedáneo de la fiebre, aunque no haya tal registro. Los procesos infecciosos difícilmente cursen a febriles. No obstante, cuando falta la fiebre, que puede suceder, y en muy pocos casos, puede ser hasta un signo de alarma. La hipotermia en un proceso infeccioso agudo bacteriano puede ser un signo de alarma o de gravedad. Esto puede ocurrir en personas ancianas, que es frecuente, como también los modos de presentación clínicos en estos pacientes, de estos procesos, también puede adquirir algún grado de atipía, diríamos, o no típico, mejor dicho, ¿no? Cuando hay una afectación del parénquima pulmonar, nosotros decimos que ese proceso infeccioso es una neumonía. O sea, la neumonía tiene consolidación del parénquima pulmonar y se expresa a través de imagen, de modo que para el diagnóstico o para certificar el diagnóstico de neumonía siempre vamos a tener la necesidad de acompañar, digamos, esa presunción diagnóstica con el diagnóstico por imagen. ¿Y no le falta el aire? A veces suele haber disnea, sobre todo si es una bronquitis muy generalizada y está acompañada, digamos, de algún grado de obstrucción de la vía aérea, en ese sentido también generalizado, sobre todo, y se ve frecuentemente que en personas que tienen enfermedad previa como el asma bronquial puede estar acompañado de procesos de broncoespasmo o obstrucción de la vía aérea. En ese caso aparece la falta de aire, que se ve acompañada de algunos sonidos audibles, ronquidos o sibilancias o silbidos en el pecho. La otra característica que tiene desde el punto de vista clínico es el decaimiento, sobre todo el decaimiento acompañando la fiebre, y la molestia, digamos, de la tos cuando es improductiva, sobre todo en los procesos virales. En los procesos virales que cursan con bajos registros febriles, cursan con un estado general en el cual se distingue, digamos, el decaimiento, esos procesos que tiran, digamos, a la cama al enfermo, ¿no es cierto? O que dejan de tener ganas de hacer las cosas habituales. ¿Y falta de apetito? Tal vez, como son procesos agudos y digamos, autolimitados, es decir, el proceso el organismo lo autolimita en corto tiempo, esa falta de apetito a veces no es tan evidente.
salvo los primeros días fundamentalmente. A veces, si son virales, la autolimitación de la propia enfermedad por el organismo hace que la conducta sea más expectante, más sintomática, es decir, calmar los síntomas y no recurrir a medicación específica como son los antibióticos. Antes del tratamiento, sí. El diagnóstico, entonces, si el paciente consulta, es fácil. Con una radiografía... es sencillo, digamos. Con una radiografía uno descarta si hay un proceso neumónico. En principio. Si hay imagen, la imagen es una opacificación del pulmón. Ustedes saben que en la radiografía de tórax el pulmón se ve oscuro, diríamos, que es que nosotros denominamos como imagen clara. En la imagen clara, cuando se opacifica esa imagen clara, que es oscura, es al revés de lo que la gente cree, parece, es una sombra blanca que identifica el área de consolidación por pérdida del aire. O sea que el aire da una imagen oscura, diríamos, que es la imagen que nosotros denominamos clara. O sea, esa esponja que decimos que es el pulmón está llena de aire. Esa esponja se pone blanca porque se reabsorbe el aire, se produce el proceso inflamatorio y la expresión radiológica o la expresión de la imagen es una imagen blanca. Descartado esto, digamos, uno piensa de que la tos que tiene el paciente, el cuadro que acompaña la tos, el catarro, la fiebre o no, es nada más que una bronquitis o una traqueitis o una laringotraqueitis, que es muy frecuente de ver. O sea que el diagnóstico es eminentemente clínico. Y es fácil. Y es sumamente sencillo. Sumamente sencillo. Generalmente recurrimos solamente a la imagen cuando existe sospecha de que hay afectación del parénquima del pulmón. De modo que también en determinadas poblaciones uno puede no recurrir a ese diagnóstico, a ese complemento del diagnóstico, que es una imagen radiológica, fundamentalmente. Sobre todo en las personas jóvenes que no tienen comorbilidades, que no son fumadores, que no se han visto expuestos a contaminantes ambientales. En ese sentido, diríamos, uno puede iniciar un tratamiento sintomático sin recurrir, decíamos, a específicos, y controlar clínicamente. En el caso de prolongarse más de 7 días el cuadro, tanto febril como sintomático, uno entonces recurre a exámenes complementarios que pueden descartar una neumonía o cualquier otro tipo de proceso. Hablábamos de comorbilidades, o sea, enfermedades que acompañan a la enfermedad principal o que se dan más frecuentemente con otras enfermedades. ¿Cuáles son, por ejemplo? Bueno, depende del grupo poblacional que uno esté observando. Generalmente en los ancianos las comorbilidades están vinculadas a los procesos crónicos, que están cardiópatas o cardiopatías de todo tipo, nefropatías, diabéticos, cirróticos o aquellas personas que cursan con enfermedades con inmunodeficiencia. Bueno, vamos a escuchar las noticias de Santucho y seguimos. ¿Cómo no? Bueno, estamos con el doctor Ernesto Taboada, médico neumonólogo. Estábamos hablando de infecciones respiratorias por aquellas personas que se enganchan en este momento. Entonces ya habíamos hablado algo de la sintomatología, del diagnóstico, y ¿qué hacemos entonces con el paciente? Bueno, si son afecciones virales, poca cosa, digamos, desde el punto de vista de la intervención médica o de la terapéutica o el arsenal terapéutico médico. Generalmente son medidas higiénicas de carácter conservadoras, buena hidratación, ambiente fresco, si hay fiebre
se indica el reposo correspondiente. Antitérmicos en el caso de que la fiebre supere límites que no pueda soportar el paciente. Generalmente. ¿Qué se prefiere? Como antitérmico. Como antitérmico no usamos aspirina. En los niños no usamos aspirina por la posibilidad de que desarrolle un síndrome de Seyer, ¿no? De modo que, y en los adultos también tratamos de que la aspirina no sea utilizada. Usamos paracetamol fundamentalmente, o cualquier otro antitérmico mayor, como la dipirona, en el caso de que la fiebre sea muy alta, arriba de 39 grados y medio o 40, en ese caso preferimos dipirona. Si no, paracetamol o ibuprofeno generalmente. La aspirina la hemos relegado por ahora hasta que se demuestre que no tenga responsabilidad en la aparición de síndromes que puedan complicar un cuadro banal como es una virosis respiratoria, que es autolimitada y que generalmente en población, digamos, sin comorbilidad supera, digamos, dentro de la semana aproximadamente. De modo que un reposo en el cual cesa, si es trabajador, cesa su trabajo, 48 horas, 72 horas, depende el periodo que le lleve de recuperación de su estado general, y medidas como antitusivos comunes, los más sencillitos, los más comunes, sin tampoco indicar antitusivos mayores, que son los derivados de opiáceos fundamentalmente, que sedan la tos, pero a costa de algún síntoma indeseable. Si es bacteriana, se mantiene la fiebre luego de las 48 horas, podemos pensar tal vez en algún específico antibacteriano como es un antibiótico, y pensamos en ese caso en, de acuerdo a protocolos o guías de tratamiento, en ampicilina o amoxicilina durante un periodo de 7 días aproximadamente. Ese es el antibiótico, la cantidad de días que hay que hacerlo. General, es aproximadamente entre 7 días aproximadamente. También pensamos en otro antibiótico como la claritromicina, que tiene la claritromicina o eritromicina, que tiene la posibilidad de cubrir también aquellas bacterias como la micobacteria, como la micoplasma o la clamidia, que son sensibles a ese tipo, a los macrólidos, fundamentalmente al grupo de antibióticos macrólidos. Esto es tanto en los chicos como en los adultos. Tanto en niños mayores de 5 años, niños mayores de 5 años, como en jóvenes y adultos jóvenes. Las personas ancianas también es el mismo esquema, solo que si cursan con comorbilidades, uno ya no está pensando en la amoxicilina o la ampicilina simplemente, o en los macrólidos, sino que está pensando asociar a la amoxicilina el ácido clavulánico que permite una mayor potencia de la acción bactericida. ¿Y algunas otras medidas? Las medidas, dijimos, el reposo, la buena hidratación, el cuidado en cuanto a la alimentación. Si bien puede estar cursando con una pequeña disminución de su apetito, uno puede estar suplementando en la dieta aquellos alimentos que el paciente, digamos, no sienta rechazo, y con una buena hidratación sería lo suficiente como medida dietética, llamémosle así. Bien, 7 a 10 días el paciente ya tiene que estar en condiciones de volver o al trabajo o a sus actividades normales. En 7 días uno considera que una infección inespecífica, ya sea bacteriana como viral, puede estar volviendo, digamos, a reanudar sus actividades habituales. ¿Y se suele sacar otra placa de tórax para control o no? No, si la primer placa de tórax no tenía evidencia de imagen que hiciera pensar en una neumonía, no se vuelve a repetir, siempre y cuando el proceso haya evolucionado a su resolución definitiva. Bueno, y vamos a cambiar de temas porque se nos va el programa. Seguimos dentro de lo respiratorio,
pero se apoya en general la responsabilidad de los contaminantes del aire ambiental en la agravación de enfermedades crónicas de las vías respiratorias, y se sugiere que la polución puede tener un papel muy importante en el desarrollo de muchas de estas enfermedades. Por eso quería ver si el ozono, el plomo, el benceno, todos los contaminantes pueden llegar a afectar en las personas predispuestas. Estaríamos hablando ahora porque vamos a hablar de las alergias respiratorias, de los asmáticos, si estos contaminantes tienen un papel importante. Sí, tienen un papel importante, eso es evidente y ha sido demostrado. Sobre todo algunos componentes como el óxido de nitrógeno y el dióxido de sulfuro, fundamentalmente. Pero también hay otros contaminantes como lo que mencionó, pero no nos olvidemos de uno de los principales, que es el humo del tabaco, que es uno de los principales contaminantes, ya sean en microambientes y en ambientes mucho más amplios, pero en los microambientes el principal contaminante es el humo del tabaco. De modo que las medidas tendientes a suprimir, digamos, ese contaminante en los ambientes pequeños, en las habitaciones de los niños, de los hogares, en habitaciones públicas como serían bares, confiterías, cines. La prohibición, por supuesto que en cine ya hace mucho que no se fuma, pero yo cuando era joven visitaba algunos cines donde todo el mundo fumaba, ¿no? Por supuesto eso ha desaparecido y ahora tampoco en bares se fuma. Claro, tenemos una provincia libre de humo, teóricamente. En teoría está libre de humo. No obstante eso, todavía algunos reductos permiten fumar, o hay espacios destinados a los fumadores. Yo creo que si uno va a estar durante un periodo corto, me parece que es más fácil que un fumador no lo haga, que le destine un espacio donde el humo es muy difícil contenerlo. De modo que yo creo que es positivo, es mucho más positivo que directamente en los espacios de ese carácter público no se fume directamente, menos en los trabajos donde se comparten lugares pequeños, varias personas, y la acumulación y la persistencia de fumadores en forma constante va a contaminar el ambiente, y los que no fuman se transforman en fumadores pasivos y también de ese modo están expuestos a un riesgo de producir daños en su salud que son no de su propia responsabilidad. Y otro factor importante a tener en cuenta, ya que como vemos ha ido en aumento el parque automotor, es los caños de escape. Exactamente, el control de la motorización o del proceso de motorización de la combustión de los motores de automóviles tiene que ser responsabilidad también del Estado, fundamentalmente. Hacer esos controles para que no haya contaminación, porque es uno de los principales contaminantes del ambiente urbano. O sea, nuestro ambiente público urbano está contaminado precisamente por la combustión de los motores y su proceso, a través de los dispositivos que tienen estos motores para eliminar los contaminantes. El deterioro de esos dispositivos permite que el humo vaya con muchos contaminantes, elementos totalmente nocivos para la vía aérea, fundamentalmente. O sea, estábamos hablando del recrudecimiento de los procesos alérgicos en las personas predispuestas por los contaminantes ambientales, y también se habla de los mohos y de los ácaros y de los parásitos y de los pólenes. ¿Cómo? Claro, esos serían, esos elementos, diríamos, que son contaminantes que podríamos llamar naturales del ambiente, son algunos de ellos específicos
elementos específicos que ocasionan o desencadenan procesos, a través de procesos alérgicos, sintomatología respiratoria, como puede ser el asma o la rinitis fundamentalmente, o la traqueobronquitis de carácter alérgica. Los pólenes, ustedes saben, nosotros tenemos un calendario de polinización tanto de árboles como de malezas o otro tipo de planta, que si lo conocemos, digamos, con exactitud, no necesitaríamos a veces recurrir a algunas pruebas como para hacer un diagnóstico muy acertado acerca de qué polen podría estar actuando en aquellos pacientes que evidentemente están reaccionando a través de procesos alérgicos. ¿Cómo sabemos esto? ¿Cómo identificamos a estas personas? ¿Por qué? Porque tiene una fuerte carga hereditaria o familiar, antecedentes familiares, porque además recurrentemente producen procesos respiratorios con sibilancias o estornudos, rinorrea o acuosa, nasal, que chorrea agua en la nariz, o epífora, que es el lagrimeo permanente o la inyección conjuntival, el enrojecimiento de los ojos, y los estornudos en salva, hace pensar que, y sobre todo en época de primavera, verano, que el causante es un polen o un hongo, porque son los periodos que también hay proliferación de hongo por las condiciones ambientales, ya sea por la temperatura y el porcentaje de humedad. ¿Y en ese caso qué hacemos? ¿Le decimos que salga con barbijo? No, por supuesto que no. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Primero, tratar de acercarnos a un diagnóstico más específico. Identificar, primero, saber si ese paciente es un alérgico con un sencillo análisis que es la IgE, la primera clasificación que hacemos. Una IgE, si la o sea, es un análisis de sangre que, ahí se hace que permite pensar de que ese paciente tiene una fuerte carga hereditaria cuando la IgE está elevada, por lo menos en su tope, diríamos, 5 veces. Por ejemplo, si el tope es 100 y ese paciente tiene 500, uno está pensando que hay una fuerte carga hereditaria, sumado al antecedente del interrogatorio de personas de su familia con enfermedades de esa característica. Uno ya clasifica a ese paciente como la posibilidad de que es un alérgico, se dice en estos casos, atópico, si además tiene una historia clínica desde, digamos, de vida, en donde aparecen manifestaciones de ese carácter. Por ejemplo, la dermatitis en los niños, en la infancia, en la primera infancia, luego la rinitis y tal vez las sibilancias o los espasmos bronquiales. Una vez caracterizado hacia el paciente, uno decide, y si ese paciente tiene la sintomatología que predomina en verano o invierno o es perenne, digamos, durante todo el año, uno está orientado a pensar de que tales causas son las que producen o son el origen de esas manifestaciones alérgicas. Digamos, uno sería tener fundamentalmente el calendario de polinización. Por ejemplo, las malezas polinizan en el verano, de diciembre a febrero. Y es muy común, por ejemplo, las ambrosías, por ejemplo, nosotros la conocemos con nombre en inglés el ragweed, que es el famoso yuyo colorado que crece en los baldíos, en los costados de las vías, en los baldíos de los barrios, de los viejos barrios cuando había baldíos, ahora ya prácticamente no hay baldíos. O las gramíneas, que es el famoso pastito del césped, que tienen algunas, como por ejemplo la famosa pata de perdiz, que tiene una característica a su flor y que produce polen durante de septiembre a febrero. El ragweed, el famoso yuyo colorado, poliniza finales de diciembre, enero. Entonces, si alguien viene con estornudos en salva, así,
imparables: rinorrea, picazón de nariz, picazón de ojo, picazón de garganta, una tos o alguna sibilancia, en ese periodo uno está pensando de que ese es el polen responsable. Bueno, pero le damos el tratamiento, se mejora, sí, y vuelve, porque es su ámbito de... Todos los años, para la misma época va a repetir sintomatología. Hay tratamientos de carácter preventivo. Identificando bien la causa o certificando las causas, uno puede hacer tratamiento de carácter preventivo. Que en algunos casos se hace inmunoterapia tratando de producir anticuerpos bloqueadores o bloqueantes, se denominan, a través de la inmunoterapia, que inhibe, digamos, el proceso de antígeno-anticuerpo y de la eliminación o de la producción de mediadores, que son los que producen todo el cortejo sintomático de esos alérgicos. También se pueden usar algunas sustancias que bloquean también en otra instancia el proceso alérgico. Ya no serían anticuerpos bloqueantes, sino que serían principios activos farmacológicos que impiden de algún modo el desarrollo de ese proceso en algún sector de esa cadena o de ese encadenamiento procesual del proceso biológico de la alergia, del proceso alérgico en sí. No olvidemos que, o una de las cosas que generalmente la gente dice por ahí: yo soy alérgico al tiempo. Bueno, no existe la alergia al tiempo, imposible, porque la alergia es un proceso concreto, biológico, que está mediado a través de una reacción antígeno, que es una proteína del ambiente, como el polen, y el anticuerpo, que también es una proteína que está producido por el organismo humano y que, una vez sensibilizado, una vez puesto en relación, van a desencadenar todo un proceso en la cual aparecen mediadores químicos que producen todo el cortejo sintomático. Bueno, Ernesto, la verdad que se nos fue el programa y nos quedamos con ganas de seguir hablando de los procesos alérgicos, así que volveremos a invitarte y te agradezco mucho la participación. Bueno, el agradecido soy yo y, por supuesto, estaremos cuando nos vuelvas a invitar. Bueno. Muchísimas gracias. Buenas noches y será hasta la próxima.